En marzo de 1852, un propietario de una plantación de Virginia vendió a una mujer esclava embarazada por 25 centavos, no dólares, centavos. Se llamaba Rose. El comprador fue James Whitfield, un granjero blanco y pobre que 6 meses más tarde hizo lo impensable. Liberó a Rose y a su hijo recién nacido y se casó con ella, en contra de la ley de Virginia. Para Navidad, James estaba en la cárcel. A Rose se le dijo que abandonara Virginia para siempre y su hijo fue declarado de nuevo una propiedad, que impulsó a un granjero arruinado a arruinar su vida por una prostituta de 25 centavos, y qué sucedió con el niño que Virginia trató de borrar. Antes de que desentierren la verdad, suscríbete y escribe tu ciudad y hora. Nos encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Margaret Chen sacó un papel amarillento de una caja de hojalata cerrada, sus manos acostumbradas a desenterrar secretos del papel durante 23 años. La sala de archivos olía a polvo y aceite de limón, y las fluorescentes zumbaban, como siempre, a las 4:30 de la tarde, cuando se quedaba sola con los muertos. Esta caja en particular había llegado 3 semanas atrás, de una venta de propiedades en Staunton. Era parte de una colección que nadie deseaba. Registros de granjas, recibos desvanecidos, los restos monetarios de familias sin herederos preocupados. Lo había estado revisando sistemáticamente, catalogando cada pieza con la exactitud que su profesión requería y su naturaleza deseaba, cuando descubrió la factura de venta, escondida entre las páginas de un almanaque de 1852. El papel era marrón amarillento, más frágil que hojas secas, garbateado con la mano firme de alguien que había firmado estos documentos miles de veces antes. Una mujer negra llamada Rose, de unos 22 años, vendida por el coronel Edmund Fairfax al señor James Whitfield. Precio pagado, 25 centavos. Margaret lo leyó 3 veces. Entonces lo dejó en la mesa de examen, se quitó las gafas, se las limpió con el borde de un cardigan, se las volvió a poner y lo releyó. 25 centavos, no 25 dólares, el precio de un periódico, una libra de café, un carrete de hilo. En 1852, un esclavo subastado se vendía entre 800 y 1.200 dólares, según su edad, salud y habilidades. Un joven robusto en su mejor momento podía valer 1.500. Incluso los viejos o lisiados se vendían por 100 dólares, porque su trabajo aún valía. Porque la crueldad tiene su propia economía, y nada se desperdiciaba. 25 centavos era una señal de que algo andaba terriblemente mal. Margaret buscó en su computadora portátil los datos del censo. Sus dedos volaron sobre el teclado. James Whitfield figura en el censo del condado de Augusta de 1850. Hombre blanco de 26 años, granjero 47 acres, valor de la propiedad 200 dólares, 0 esclavos enumerados. Revisó los registros de impuestos y lo volvió a ver en 1851. Aún no se reclamaban esclavos. Aún se aferraba a ese trozo de tierra en un condado donde los propietarios de plantaciones tenían cientos de acres y decenas de seres humanos en propiedad. Era un granjero blanco pobre, al borde de la subsistencia, el tipo que los acaudalados plantadores pasaban por alto como si fuera de vidrio. ¿Por qué el coronel Edmund Fairfax, propietario de 1.400 acres y 200 esclavos, le vendería a este hombre una mujer por un periódico? Margaret giró el documento y vio una nota escrita con tinta marrón desvanecida en el borde. Mujer e hijo, enfermos. Aceptada como averiada. Abajo, con otra mano, más oscura, más reciente. Condición tergiversada. Le hizo una foto por ambos lados con la cámara de alta resolución del archivo. Su pulso hacía algo que no había hecho en meses, años. Esto no era una venta, era una purga. Empezó a indagar en todo lo que podía acerca de James Whitfield. Su nombre figuraba en documentos judiciales, declaraciones de impuestos, una escritura de propiedad de 1848, cuando compró la tierra de la herencia de su difunto padre. Nada que justificara la compra de una esclava embarazada y marcada como defectuosa, o lo que pensaba hacer con ella una vez que la tuviera en su poder. Entonces halló el libro de contabilidad, encuadernado en cuero agrietado, las páginas cosidas con hilo oxidado por el tiempo, cada asiento escrito con la misma mano cuidadosa que había firmado la factura de venta. James Whitfield anotaba todo. Marzo 20, 1852.
Pagado a Coronel Fairfax 25 centavos por mujer Rose. 23 de marzo. Comprado tela. 4 yardas para vestido. 28 de marzo. Llamó el Dr. Hensley. $1. 50. Examen. 2 de abril de 1852. Rose dio a luz a un hijo. Madre e hijo sobrevivieron. Gracias a la providencia. La última línea estaba doblemente subrayada. Margaret se reclinó en su silla y se frotó los ojos con las palmas de las manos. Por un instante, solo uno pequeño y estúpido se dejó pensar que esto podría ser una historia de rescate. Tal vez James Whitfield había sido un abolicionista, un cuáquero clandestino, alguien que compraba esclavos solo para liberarlos. Quizás se había enterado de lo de Rose y había actuado. Quizás era piedad en un mundo que había olvidado la palabra. Continuó la lectura. 10 de abril. Comprado cuna, mantas, ropita de bebé. 18 de abril. La fiebre de Rose se fue. 3 de mayo. Pagada partera $2. 15 de mayo. Comprado zapatos para Rose. 8 de junio. Tela, más hilo, jabón. Estaba gastando lo poco que tenía. Revisó sus escrituras y localizó la tasación de la tierra. 47 acres de tierra mediocre, una cabaña, un arado, 2 mulas. No era rico, ni siquiera estaba cómodo, pero ahí estaba, gastando en remedios, en tela, en médicos, registrando todo como un hombre registra las cosas que teme tener que justificar algún día. Margaret pasó la página y dejó de respirar. 22 de junio de 1852. Carta de Coronel Fairfax, exigiendo la restitución de la propiedad. Abogado consultado. T. Garrett. La frase quedó suspendida en el aire, como una trampilla abriéndose bajo sus pies. La halló 3 páginas más tarde, plegada y aplanada entre los asientos del libro mayor, como un insecto seco. El papel era grueso, caro. La escritura, aguda, elegante. Señor Whitfield, comenzaba. Le escribo para comunicarle que el niño que parió la mujer Rose el 2 de abril del presente año continúa siendo legalmente de esta herencia, por cuanto dicha mujer se hallaba bajo mi posesión legal cuando concibió. Deberá traer de vuelta al niño a Fairfax Hall antes del 1 grado de julio de 1852, o pondré en movimiento todos los recursos legales que tengo a mi disposición bajo la ley de Virginia. El niño es mío legalmente. Espero que se cumpla. Estaba firmada por Edmund Fairfax. La tinta parecía un latigazo. Margaret leyó la carta 2 veces. Luego la dejó y fue hacia la ventana. Fuera, el aparcamiento estaba vacío, salvo por su coche y el camión de mantenimiento. El cielo se volvía violeta en los extremos. Llevaba 6 horas en esta sala sin darme cuenta. Apoyó la frente en el cristal y susurró la verdad, para oír cómo sonaba. Él la violó. Él la dejó embarazada. Luego la vendió para borrar las huellas. Pero la ley de Virginia era clara. El hijo de una esclava era propiedad del amo de la esclava al nacer. Fairfax había vendido a Rose cuando tenía 8 meses de embarazo, probablemente esperando que muriera en el parto, o que el bebé naciera muerto, o que ambos desaparecieran en el torbellino del horror de la esclavitud. Pero ella sobrevivió. El bebé sobrevivió. Y ahora Fairfax lo quería de vuelta, porque un bebé esclavo valía $500 y subía, porque las mercancías se apreciaban, porque él podía. Margaret volvió a la mesa y pasó la página del libro mayor. 5 de julio de 1852. Me encontré con el abogado Garrett. No voy a entregar al niño. Dios mío, no lo haré. La escritura era dentada, apretada con tanta fuerza, que el papel se rasgó en 2 lugares. Esto no era un rescate, pensó Margaret. Esto era una trampa, y James Whitfield acababa de entrar en ella con los ojos abiertos. Margaret volvió al archivo la mañana siguiente con café sin tomar y un cuaderno lleno de líneas de tiempo. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa factura de venta. 25 centavos, el precio de tirar a un ser humano. Desplegó el diario de James Whitfield sobre la mesa de examen. 70 páginas de entradas diarias, escritas con tinta desvanecida de negro a marrón grisáceo, a lo largo de 173 años. La letra se transformaba con los meses. En marzo era limpia, controlada.
la de un hombre al que le habían enseñado a escribir y lo había practicado. Para junio era más tensa, más apremiante. Para Julio las letras se ladeaban peligrosamente hacia la derecha, como si las palabras intentaran fugarse de la página. Empezó el 10 de junio, el día después de que llegara la carta de Fairfax. James escribió: Releí su carta 3 veces antes de comprender lo que estaba pidiendo. No pidiendo, exigiendo. Quiere al niño, al hijo de Ross, al bebé que casi la mata. Lo quiere de vuelta para venderlo. Sé quién es el coronel Fairfax. Sé lo que le hizo. Todo hombre en este condado lo sabe, y nadie habla de ello, porque el silencio es la manera en que el poder se protege. Pero no voy a mandar al niño. No me importa lo que diga la ley. No lo haré. Margaret le hizo una foto a la página y continuó leyendo. 15 de junio. Rose lo sabe. No le dije nada de la carta, pero ella lo sabe. Tiene esa mirada que las mujeres tienen cuando han visto cosas que los hombres no pueden imaginar. Esa observación, como si siempre estuviera calculando cuánto tiempo más puede resistir la puerta. Esta mañana me preguntó qué iba a hacer. Le dije que pelearía. Ella se rió, pero no fue una risa feliz. Dijo: no puedes pelear con él, es la ley. Le dije que lo intentaría de todos modos. Me miró como si estuviera viendo a un niño que todavía cree en los milagros. Margaret dejó su cámara y miró por la ventana. En Virginia, en 1852, Edmund Fairfax era la ley. Se sentaba en el tribunal del condado, conocía al gobernador, poseía al hermano del sheriff. Un granjero blanco pobre que demandaba a un esclavista por la posesión de un niño esclavo no era una demanda, era un suicidio. Pero James continuó escribiendo, y Margaret continuó leyendo, y la historia que se reveló en esas páginas apretadas no era lo que esperaba. 20 de junio. Vi a Thomas Garrett hoy. Es el único abogado en el condado de Augusta que me hablará, y creo que es solo porque necesita el dinero. Le revelé la carta de Fairfax, la declaración de Rose sobre lo que le hizo, el bebé. Garrett escuchó en silencio. Algo que he aprendido que significa que un abogado está calculando cuánto vas a costarle en dolores de cabeza. Cuando terminé dijo: sabes que no tienes caso. El niño fue concebido cuando Rose era propiedad de Fairfax. La ley de Virginia es explícita. Le dije: entonces, la ley está equivocada. Me miró un buen rato. Luego dijo: que esté equivocada no importa, señor Whitfield. El poder importa, y usted no tiene ninguno. Le dije que pagaría lo que fuera necesario. Mencionó una cantidad que tendrá que hipotecar la tierra. Asentí. Mientras me alejaba me gritó: esto lo destruirá. Dije: lo sé. Margaret halló la demanda judicial 3 páginas más tarde, oculta entre el diario como prueba en un caso aún en litigio. Edmund Fairfax contra James Whitfield, 3 de julio de 1852. Tribunal de Circuito del Condado de Augusta. Conflicto de propiedad. Recuperación de niño esclavo. El tono era gélido, técnico, deshumanizado. El niño era llamado el niño negro, y dicha propiedad y ganado parido de la mujer, Rose. Sin nombre, sin humanidad. Solo una cosa para ser devuelta a su legítimo propietario, como un caballo robado. Pero lo que sorprendió a Margaret fue la respuesta. James no solo había contratado a un abogado, había contrademandado. La encontró, sujeta con un clip al original, y sus manos temblaron al desplegarla. James Whitfield estaba demandando la custodia total del niño y la emancipación completa de Rose. El libelo alegaba que Fairfax vendió a Rose en términos falsos, que el embarazo estaba oculto, que el precio de venta de 25 centavos abandonó a la madre y al niño, y que el intento de Fairfax de reclamar al niño era fraudulento, era atrevido, era una locura y estaba condenado al fracaso. Margaret pasó a la siguiente entrada del diario. 8 de julio. Garrett dice que no tenemos ninguna posibilidad. Dice que el juez se reirá en nuestra cara y nos sacará a patadas de la sala. Dice que debería ceder, devolver al niño y que Fairfax retire el caso. Le pregunté qué haría si fuera su hijo. No respondió. Hoy le hice una oferta a Fairfax por medio de Garrett. Compraré la libertad del niño por $1,200. Es más de lo que tengo, más de lo que vale la tierra, pero lo voy a encontrar. Lo empeñaré todo. Tomaré prestado. Mendigaré.
La respuesta de Fairfax llegó 4 días después. Margaret la encontró todavía sellada en su sobre. El sello de cera estaba roto, pero intacto. Lo abrió con un abrecartas, tal como la habían adiestrado para manipular objetos delicados que podían romperse si se tocaban con demasiada rudeza. Señor Whitfield, decía, acepto sus 1.200 por el niño. Pero hay una condición más. También comprará la libertad absoluta de la mujer Rose, por $800. Total, $2,000. O la venderé a un tratante para Nueva Orleans en una semana. Tiene hasta el 20 de julio para pagar. Después de esa fecha, la mujer y el niño volverán a estar bajo mi cuidado. Margaret leyó la carta 2 veces y luego buscó una calculadora histórica de inflación en su computadora portátil. $2,000 en 1852 equivaldrían a unos $73,000 actuales. James Whitfield tenía 47 acres de tierra pobre y 2 mulas. No tenía $73,000. No tenía 7,000. Fairfax sabía que no era una negociación. Era una trampa con 2 puertas, y ambas llevaban a la derrota. Si James pagaba, se arruinaría. Se quedaría sin nada. Probablemente tendría que vender su tierra solo para sobrevivir. Si no pagaba, Rose sería vendida al sur, a las plantaciones de algodón, donde la esperanza de vida se contaba en años, y su hijo permanecería en posesión de Fairfax para hacer con él lo que deseara. Margaret regresó al diario. 15 de julio. Hipotequé hoy las escrituras, la tierra, la cabaña, las herramientas, todo. El banquero me miró como si estuviera loco. Me dijo, te estás matando por una mujer que no es tu esposa y por un niño que no es tuyo. No lo corregí. ¿Cómo probar que no me estoy matando? Estoy intentando rescatar lo único que me queda de mí. Mañana le voy a dar el dinero a Fairfax. Garrett firmó los papeles de liberación. Rose estará libre. El niño estará libre. Y yo seré un hombre que eligió lo correcto sobre lo fácil. Eso debe bastar. Margaret halló los papeles de manumisión guardados tras el diario. 2 hojas de papel legal que proclamaban a Rose y a su hijo Samuel libres legalmente a partir del 20 de julio de 1852. Las firmas fueron testigos notariadas registradas en la oficina del secretario del condado. Era auténtico, era obligatorio. Por un instante, mientras leía aquellas páginas en el silencio fluorescente de la sala de archivos, Margaret sintió algo parecido a la esperanza, y entonces vio la nota. Estaba grapada en la parte trasera de los documentos de liberación en una letra diferente, probablemente la de Thomas Garrett, documentos legales pero no ejecutables bajo la ley de Virginia de 1806. Todos los negros libertos han de salir de la mancomunidad en el término de 12 meses después de la manumisión, o ser revendidos a la esclavitud. Rose Whitfield y el niño deben salir de Virginia antes del 20 de julio de 1853, o volverán a la esclavitud. Margaret cerró el archivo y apoyó las 2 palmas sobre la mesa. James se había arruinado para liberarlos, y la ley de Virginia decía que no podían permanecer. Margaret lo descubrió un jueves por la tarde a finales de octubre, 3 semanas después de haber comenzado a revisar entre los papeles de James Whitfield. Estaba plegado en una bolsa de cuero, oculta tras una pila de catálogos de semillas y facturas agrícolas. Y al desplegarlo, el papel crepitó como fuego seco. Certificado de matrimonio. Mancomunidad de Virginia. Certificó que James Whitfield, hombre blanco, de 28 años, y Rose, mujer negra, de 22 años, fueron legalmente casados el 3 de octubre de 1852 ante Dios y estos testigos. Estaba firmado por una tal Abigail Thornton, ministra de la Sociedad Religiosa de Amigos, y 3 testigos cuyos nombres Margaret no reconoció. El certificado era falso. La ley de Virginia prohibía el matrimonio entre blancos y negros. Lo había prohibido desde 1691. Lo mantendría prohibido hasta 1967, cuando la Corte Suprema finalmente lo abolió en Loving Bay, Virginia. Este pedazo de papel no solo era falso, era evidencia criminal. Y sin embargo, aquí estaba, guardado con los documentos más importantes de James, como si fuera tan legítimo como una escritura de propiedad. Margaret le sacó fotos desde todos los ángulos. Se reclinó en su silla y trató de adivinar lo que James había tenido en mente.
Regresó al periódico. 5 de agosto de 1852. Rose es libre ahora, legalmente libre, pero la libertad es hueca. La ley exige que abandone Virginia en el plazo de un año, o volver a la esclavitud. Si va a Ohio o Pennsylvania, puede estar libre. Pero Samuel solo tiene 4 meses. El viaje sería peligroso, imposible para una mujer sola con un bebé. Y si se queda, si permanece aquí un día más allá del plazo, el Estado se la llevará y la venderá en una subasta, como si nunca hubiera sido libre. Y he estado despierto 2 noches tratando de encontrar una manera de proceder. Esta mañana le propuse matrimonio a Rose. Margaret dejó de leer y miró hacia arriba. Las luces fluorescentes zumbaban. En algún lugar del pasillo, una puerta se cerró. Ella regresó al diario. Rose no respondió de inmediato. Se quedó de pie junto a la ventana, sosteniendo a Samuel mirando hacia los campos, y yo no podía ver su expresión. Cuando finalmente habló, su voz era tan tenue que apenas podía oírla. Dijo, ¿cómo puede una mujer poseída decidir? Eres bueno, James. Has sido bueno conmigo, con mi hijo, pero no sé si lo que siento es gratitud u otra cosa. No sé si puedo amar o si esa parte de mí murió hace mucho tiempo. Le dije que no estaba pidiendo amor. Estaba exigiendo una forma de protegerla, de proteger a Samuel. Si me caso, ella es mi esposa, Samuel es mi heredero legal. Legalmente no se puede. Pero conozco una casa de reunión cuáquera al otro lado de la línea de Pensilvania. Ellos nos casarán. Y cuando volvamos a Virginia como marido y mujer, tal vez la ley piense 2 veces antes de intentar separarnos. Rose se alejó de la ventana y me miró un buen rato. Luego dijo, me casaré contigo, no por voluntad propia, por ser la única puerta abierta. Margaret halló las declaraciones de los testigos archivadas tras el certificado de matrimonio. 3 declaraciones juradas que detallaban la ceremonia. Abigail Thornton. Casé a James Whitfield y Rose ante Dios, y esta congregación, el 3 de octubre de 1852, en la Casa de Reuniones de la Tercera Calle, Chambersburg, Pennsylvania. La novia asintió con calma. El novio se puso a llorar en sus votos. Le pregunté a Rose antes de la ceremonia si asistía a este matrimonio por voluntad propia o por obligación. Ella respondió, vengo porque es el único lugar seguro. Creo que eso es todo el consentimiento que cualquier mujer en su situación podría dar. Vi sus manos unidas y recé para que esta unión, aunque ilegal en Virginia, fuera reconocida ante un Dios que no juzga por el color de la piel. Los demás testigos redactaron declaraciones más breves, pero todos corroboraron la misma historia. La ceremonia tuvo lugar, fue real. James y Rose regresaron a Virginia como marido y mujer, conscientes de que podían ser arrestados, conscientes de que el matrimonio no era legal, conscientes de que amarse era un desafío que podía costarles todo. Margaret revisó los registros de la propiedad y algo que había perdido antes apareció. En noviembre de 1852, James Whitfield censó a Rose como habitante de su casa, no como sirvienta, no como subordinada, sino como su esposa. El secretario del condado lo había registrado en silencio, probablemente porque a nadie le importaba lo que hacían los granjeros blancos pobres en sus parcelas fronterizas, o porque el propio secretario no podía creer lo que estaba viendo, y pretendió no haberlo visto en absoluto. Durante 3 meses fueron marido y mujer en el condado de Augusta, Virginia. Margaret regresó al diario y releyó aquellos meses registrados en entradas cada vez más breves, más sencillas, casi apacibles. 18 de octubre. Rose está aprendiendo a leer. Le doy clases por las noches, después de que Samuel se duerme. Aprende más rápido que yo. El 3 de noviembre de 2023. Rose cantó hoy mientras cocinaba. No sabía que podía cantar. El sonido invadió la cabaña como una luz. 22 de noviembre. Samuel habló por primera vez. Dijo, "Pa". Lloré. Rose me tomó de la mano y no dijo nada, pero su apretón fue firme y supe lo que no podía decir. 10 de diciembre. He probado una alegría que no merezco. Rose sonríe ahora. Sonrisas reales que alcanzan sus ojos. Duerme sin despertar asustada. Samuel se fortalece. Somos familia. Por rara, por ilícita, me alegro. Margaret releyó esa última entrada 3 veces. Estoy feliz. 2 palabras.
y pesaban más que todo lo demás en el archivo. Durante 3 meses, James y Rose habían creado algo imposible, algo imperfecto, complicado, pero auténtico. Y entonces vio el recorte de periódico. Estaba atrapado entre las páginas del 15 y el 16 de diciembre amarillento y roto del Staunton Spectator del 23 de diciembre de 1852. El encabezado decía: escándalo en el condado de Augusta. Granjero blanco, arrestado por cohabitación con negra. El estómago de Margaret se apretó. El artículo era breve, redactado con la prosa fría y juiciosa del periodismo del siglo XIX. James Whitfield, de 28 años, del condado de Augusta, fue detenido el 22 de diciembre por cohabitar con la mujer negra en contra de las leyes de la Commonwealth que prohíben la mezcla de razas. La mujer, llamada Rose, también fue encarcelada por permanecer en Virginia más allá de los términos de su manumisión. Su hijito, un niño mulato, ha sido declarado abandonado y entregado al tribunal. El señor Whitfield se enfrenta a multas y cárcel. El caso ha indignado a la comunidad local y es un recordatorio de que las leyes de Virginia están ahí para mantener el orden moral y la pureza racial. El coronel Edmund Fairfax, el antiguo amo de la mujer, los denunció tras enterarse del arreglo ilícito. Margaret dejó el recorte y se tapó la cara con las manos. 3 meses. Tuvieron 3 meses de paz. 3 meses de pretender que el mundo los dejaría estar. Y entonces Fairfax, que no podía perder, que no podía ser derrotado por un granjero blanco pobre y una antigua esclava, lo destruyó todo. Ella halló la última entrada del diario de James, del 21 de diciembre de 1852, la noche antes de su arresto. Mañana es el solsticio de invierno, la noche más larga del año. Rose y yo nos sentamos junto al fuego esta noche, después de que Samuel se durmiera. No hablamos. No había nada más que decir. Ambos sabemos que vienen. Fairfax ha estado observando, reuniendo evidencias, armando su caso. Thomas Garrett me informó ayer que se han presentado cargos. Para mañana a esta hora probablemente estaré en prisión. Rose será llevada. Samuel será declarado propiedad de nuevo. Les fallé. Quería creer que la justicia podía superar la ley. Que si la amaba con suficiente nobleza, si decidía con suficiente fuerza, el mundo recapacitaría. Me equivoqué. Pero lo haría de nuevo. La elegiría de nuevo. Lo elegiría de nuevo, a Samuel. Eso debe querer decir algo, aunque no cambie nada. La escritura en esa última página era firme, clara, la de un hombre que había aceptado las consecuencias. Margaret cerró el diario y se sentó en la sala de archivos silenciosa, y supo exactamente lo que James Whitfield había hecho. No había rescatado a Rose, no había derrotado al sistema. Se había rehusado a tomar parte en su ruina, a una costa de destruirse a sí mismo. Y la Nochebuena de 1852, Virginia llegó a casa a cobrar. Margaret halló las actas del juicio en una carpeta de Manila titulada Commonwealth v. Whitfield, enero de 1853. Y cuando la abrió, sus manos temblaban. 70 folios de declaración jurada, garabateados con la letra comprimida de un secretario judicial que había tomado nota de todo lo que se había dicho en esa sala del tribunal del condado de Augusta. El juicio había durado 2 días. A James se le había imputado el delito menor de cohabitación ilegal con una negra, castigado con una multa de hasta $500 y hasta 12 meses de cárcel. Rose había sido denunciada por ilegalidad de residencia, lo que implicaba esclavitud y venta inmediatas. Samuel, de 8 meses, había sido catalogado como abandonado, susceptible de ser confiscado por el Estado. Margaret abrió el libro y no pudo detenerse. El juicio comenzó el 9 de enero de 1853, con el juez William Preston en la presidencia. Thomas Garrett actuó como abogado de James. Nadie defendió a Rose. A los esclavos y a los negros libres de Virginia no se les permitía un abogado. La fiscalía llamó a 3 testigos. Un vecino que declaró haber visto a James y Rose actuando como marido y mujer. Un tendero que dijo que James había comprado provisiones para Rose y el niño, y el propio coronel Edmund Fairfax, quien testificó que había vendido a Rose de buena fe y se sorprendió al saber que James había violado las leyes morales de Virginia al tratarla como a una igual.
Fairfax discurrió 20 minutos sobre el orden natural, sobre la necesidad de la separación racial, sobre el peligro de los hombres como James, que se negaban a respetar los límites que sostenían la sociedad. La transcripción capturó sus palabras exactas. Este prisionero ha ofendido a Dios y a Virginia. Ha traído a una mujer negra a casa, no como sirvienta, sino como igual. Le ha reclamado el hijo. Ha renegado de la sabiduría de sus ancestros y ha abrazado la perversión que amenaza con destruir todo aquello sobre lo que se fundó esta mancomunidad. No quiero venganza, quiero orden. La ley debe aplicarse o caeremos en el caos. Margaret leyó esas palabras 2 veces y sintió la misma furia que siempre sentía ante los hombres que rehuían la crueldad con el lenguaje de la civilización. Fairfax había violado a Rose cuando tenía 14 años. La había vendido preñada por 25 centavos. Y ahora estaba en un tribunal dando sermones sobre moralidad y ley. Pasó la página. Thomas Garrett interrogó a Fairfax, y la transcripción reveló que había tratado, dentro de sus limitados medios, de revelar la verdad. El señor Garrett dijo, no vendió a Rose por 25 centavos porque estaba embarazada de su hijo y quería ocultarlo. Fairfax respondió, la vendí porque estaba enferma y no me servía para mi hacienda. Cualquier otra interpretación es calumnia. El señor Garrett preguntó, ¿no exigió la devolución del niño solo después de enterarse de que había sobrevivido al parto? Fairfax respondió, el niño es mío por derecho. Tengo derecho a exigir lo mío. El juez sostuvo la objeción del fiscal y ordenó al jurado hacer caso omiso de la pregunta. Garrett había tratado de sembrar dudas. Trató de mostrarle al jurado que las razones de Fairfax eran corruptas, pero a la ley de Virginia no le importaba el motivo. La ley se preocupaba por el orden. James lo había violado. Entonces James declaró. Margaret leyó su declaración 3 veces, en voz alta, escuchando su voz en la sintaxis medida, las palabras simples, la negativa a restar importancia o justificar lo que había hecho. El fiscal dijo, Señor Whitfield, ¿usted durmió con la mujer negra? James respondió, me casé con ella. Estamos casados. El fiscal dijo, ¿entiende que ese matrimonio es ilegal en Virginia? James respondió, conozco la ley. Creo que la ley está equivocada. La sala del tribunal se llenó. El juez amenazó a James con desacato. Garrett trató de interrumpirlo, pero James continuó. Sus palabras se anotaron en la acta con un detalle poco común, como si el propio secretario no pudiera creer lo que oía. James declaró, liberé a Rose, porque la esclavitud es un horror. Me casé con ella porque era lo que debía hacer. No me arrepiento de haber preferido la misericordia a la ley. No voy a pretender que cometí un crimen, cuando el crimen es lo que el coronel Fairfax le hizo durante 8 años. Usted lo llama inmoralidad. Yo lo llamo la única opción cristiana. El juez hizo callar a James. El fiscal pidió una condena inmediata. Y entonces, en contra de todo protocolo, el juez dejó que Rose jurara en el estrado. No sabía por qué. Tal vez el juez tenía curiosidad, tal vez quería avergonzarla, tal vez pensó que su testimonio condenaría a James, pero Rose fue llamada a la tribuna, juró y se le concedieron 3 minutos. La transcripción capturó sus palabras con precisión. Rose dijo, mi nombre es Rose. Nací en el condado de Southampton en 1830. Fui vendida lejos de mi madre a los 9 años. El coronel Fairfax me compró cuando tenía 13 años. Él llegó a mi cabaña cuando tenía 14, y no pude negarme. Yo era su posesión, y la posesión no se niega. Lo hizo durante 8 años. Cuando quedé embarazada, me vendió por 25 centavos como a un animal enfermo que quería fuera. El señor Whitfield me compró, y él hizo algo que ningún hombre blanco había hecho antes. Me pidió permiso. Me preguntó si necesitaba un médico. Me preguntó si quería quedarme con mi hijo. Por primera vez, alguien me trataba como a una persona. ¿Llamas a esto un crimen? Yo lo llamo la única piedad que he conocido en Virginia. Margaret dejó la transcripción y se dirigió a la ventana. Estaba oscuro afuera, más allá de las 7 de la noche, y había estado leyendo durante horas. La declaración de Rose era de 3 párrafos en el registro oficial, menos de 200 palabras.
Pero esas palabras pesaban más que todo lo demás en el juicio combinado. Ella había dicho la verdad al poder en una sala de audiencias construida para callarla, y la transcripción reveló que durante 17 segundos después de que terminó, nadie habló. Entonces el juez mandó que la retiraran del estrado. El jurado deliberó durante 40 minutos. Lo declararon culpable en todos los cargos. James fue condenado a 6 meses en la cárcel del condado de Augusta y a una multa de $500 que no podía pagar, por lo que le confiscaron y vendieron sus tierras. Se le dijo a Rose que saliera de Virginia en 24 horas o sería devuelta a la esclavitud y vendida en una subasta pública. Samuel, de 8 meses, fue reconocido como niño de color ilegítimo y sin derechos hereditarios. Sería custodiado por el Estado hasta que se le encontrara un dueño adecuado. La transcripción finaliza con el juez declarando: "Este tribunal ha hecho justicia según las leyes de Virginia. Que esto sirva de ejemplo a cualquiera que viole el orden natural. La segregación racial no es solo la ley, es nuestra cultura. Quienes la violen sufrirán todas las consecuencias de sus actos". Se levanta la sesión. La última carta de James estaba oculta en la parte posterior de la transcripción, escrita desde la prisión 3 semanas después del juicio. Iba dirigida a Rose en Ohio, a donde había escapado con Samuel el día después de la sentencia. La carta era de 2 páginas, la escritura temblorosa, irregular, de un enfermo. James escribió: "Han ganado, Rose. Tú te has ido. Samuel está a salvo contigo. Gracias a Dios. Pero no te veré crecer. No te veré más. La cárcel es fría y húmeda. Casi siempre estoy enfermo. Thomas dice que probablemente sirva toda mi sentencia, si sobrevivo. No lo creo. Pero tenía que decirte esto. No me arrepiento de nada. Ni de los 25 centavos, ni de los $2,000, ni del matrimonio ni del juicio. Me dejaste ser el hombre que deseaba ser, no el que Virginia deseaba. Eso lo vale todo. Dile a Samuel que su padre lo amó. Dile que su padre tomó la decisión correcta, aunque perdió todo. Dile que eso importa. Dile que eso importa, por favor". La misiva estaba firmada por James Whitfield, 28 de enero de 1853. Margaret halló un certificado de defunción 2 páginas más adelante. James murió en la cárcel del condado de Augusta el 7 de septiembre de 1853 a los 29 años. La muerte se atribuyó a neumonía. Fue sepultado en el cementerio de la prisión en una tumba sin nombre. Nadie recogió el cuerpo. Nadie fue al funeral. En el registro judicial se marcó su muerte en una sola línea: prisionero muerto. Caso cerrado. Margaret se quedó sentada en la sala de archivos durante 20 minutos después de ver el certificado de defunción de James, mirando de la nada a la nada, sintiendo el cansancio especial de seguir una historia hasta su peor conclusión posible. Un buen hombre había muerto en la cárcel a los 29 años. Una mujer y un niño habían sido desterrados. Un violador había ganado. La ley había defendido el poder. Había condenado la piedad. Había pasado 6 semanas reconstruyendo este desastre. ¿Y por qué? Para verificar si la injusticia era cierta. Ella ya lo sabía. Cerró la carpeta de aluminio y casi la vuelve a meter en la caja. Casi se va. Casi dejó a James Whitfield en su tumba sin nombre, su historia sin contar. Pero algo la impulsó a abrir la carpeta de nuevo. Detrás del certificado de defunción y los documentos judiciales, descubrió un sobre delgado etiquetado: "Recibido el 14 de agosto de 1891, Sociedad Histórica del Condado de Augusta". La escritura en el sobre era limpia, formal, la de alguien que había sido escolarizado y había practicado la caligrafía. Margaret lo abrió. En el interior había una carta de 2 páginas en buen papel, del que cuesta dinero, y una fotografía. La misiva decía: "Al guardián de los registros históricos, me llamo Samuel Whitfield y les escribo para preguntar dónde está enterrado mi padre James Whitfield, que falleció en la cárcel del condado de Augusta en septiembre de 1853. Vine desde Oberlin, Ohio, a rendir homenaje a su tumba. Pero me dijeron que el cementerio de la prisión no está mapeado y las tumbas no están señalizadas. Si sabe dónde fue enterrado, le agradecería que me lo hiciera saber". Margaret releyó el primer párrafo 2 veces antes de darse cuenta de la importancia.
Samuel Whitfield, el hijo de Ross, el bebé de 8 meses en el juicio. Estaba escribiendo en 1891. Tenía 39 años, vivo, alfabetizado, y en la búsqueda de su padre. Ella continuó leyendo. La carta continuaba. Supongo que debería presentarme y decir, ¿por qué esto es importante? Mi madre, Rose, me reveló la historia de mi nacimiento y el sacrificio de mi padre cuando cumplí 18 años. Quería que supiera lo que costó mi libertad. Mi madre escapó de Virginia en enero de 1853, llevándome en sus brazos. Viajó a Ohio, donde trabajó como costurera, y se casó con un ministro negro libre llamado Isaiah Porter. Me crió como a su propio hijo, y lo amé. Murió en 1878. Mi madre murió en 1889, a los 59 años. Antes de morir me hizo jurar que buscaría la tumba de mi padre y le contaría lo que había sido de nosotros. Quería que supiera que no tomó esa decisión en vano. Margaret dejó la carta y se tapó la boca con las 2 manos. Rose había sobrevivido, se había rehecho. Había llegado a los 59 años, que en 1889 no era joven, pero tampoco desesperado. Se había vuelto a casar, había vuelto a amar, o al menos a amar, y había criado a su hijo en libertad. 36 años atrás había escapado de Virginia, había cargado con la historia de James y antes de morir le había rogado a Samuel que la completara. Margaret cogió la misiva y continuó la lectura. Samuel anotó: Necesito que comprenda lo que mi padre me otorgó. Me gradué de Overland College. Me convertí en maestro de escuela. He sido maestra de lectura y matemáticas para niños negros durante 17 años. Muchos de ellos hijos y nietos de esclavos. Me casé con una mujer llamada Clara en 1875. Somos padres de 5 hijos. Se llaman James, Rose, Isaiah, Margaret y Grace. Ahora James tiene 16 años y piensa ir a la universidad. Rose tiene 14 y ya lee mejor de lo que yo leía a su edad. Isaiah, once, quiere ser doctor. Margaret tiene 8, Grace tiene 5. Todos son iguales, todos son educados. Todos tendrán elecciones que mi madre nunca tuvo. Margaret dejó de leer y miró al techo, parpadeando con fuerza, tratando de asimilar lo que Samuel le estaba revelando. 5 hijos criados en libertad, bautizados con los nombres de quienes habían luchado por esa libertad. Volvió a la misiva. Samuel prosiguió. Mi padre falleció creyendo que había fracasado. Mi mamá me dijo que él escribió desde la cárcel, que habían ganado, que no me vería crecer. Pero él se equivocó en una cosa. No ganaron. Tengo 39 años, 5 hijos, 8 nietos. Ahora somos 14 vivos porque mi padre pagó $2,000 por una mujer vendida por 25 centavos. Somos 14 que portan su nombre y su valentía. En 20 años tendremos 50. En 50 años seremos cientos. Esa es la respuesta para el coronel Fairfax. Esa es la respuesta a la ley de Virginia. Esa es la respuesta a todos los que dijeron que la decisión de mi padre fue estúpida y fallida. Él sembró algo que no pudieron matar. Margaret descubrió la fotografía detrás de la carta. Era formal, de estudio, el tipo que las familias encargaban para las ocasiones especiales. Samuel, en el centro, vestido de negro, su cabello encaneciendo en las sienes, su rostro grave, pero bondadoso. A su alrededor se encontraban 5 niños, desde adolescentes hasta una niña, y a su lado 8 adultos y niños, 3 generaciones juntas para la foto. Miraban a la cámara, con la dignidad compuesta de quien sabe que lo están fotografiando, que está dejando constancia de su ser, de su relevancia. En el reverso de la imagen, con la letra de Samuel, se leía: La familia Whitfield, Oberlin, Ohio, junio de 1891. Ahora somos 14. Algún día tendremos 100 años. El nombre de mi padre está en nuestra sangre. Esa es una libertad que no pueden borrar. Se sentó con la fotografía durante un buen rato, mirando sus caras, contándolas, dándose cuenta de lo que le estaba diciendo Samuel. James no había rescatado a Rose, no había derrotado a la esclavitud, no había cambiado las leyes de Virginia, no había visto crecer a su hijo, pero estaba decidido. Y de esa elección
habían surgido 14 vidas. 14 personas que no estarían aquí si James hubiera mirado esa factura de venta y hubiera pensado que 25 centavos eran demasiados problemas. 14 que trajeron su lucha a un mundo aún hostil, pero menos que el que había dejado atrás. Margaret acudió a los registros genealógicos y empezó a investigar. Localizó el certificado de defunción de Samuel de 1918 a los 66 años en Cleveland, Ohio. Le sobrevivió su hijo, James Whitfield Jr., quien se convirtió en médico y falleció en 1947. Le localizó a Rose Whitfield Porter, la hija de Samuel que siguió sus pasos y fue maestra. Murió en 1962. Siguió las ramas, cotejando datos del censo, certificados de matrimonio, necrológicas, y el árbol se desplegó ante ella como raíces que brotan de la roca. Cuando Margaret terminó, 3 horas más tarde, había catalogado a 283 descendientes verificados de Samuel Whitfield, nacidos entre 1852 y 2024. Maestros, médicos, pastores, soldados, artistas, ingenieros, padres, habitaban en 47 estados. Se habían casado, divorciado, tenido hijos, luchado en guerras, votado, graduado de la universidad, comprado casas, muerto viejos. Habían tenido vidas normales, lo cual, considerando lo que James y Rose habían pasado, era increíble. Margaret anotó 3 nombres y números de teléfono de los archivos de obituarios y pasó la semana siguiente llamando, presentándose y explicando lo que había descubierto. 2 personas no respondieron. La tercera persona, un hombre de nombre James Whitfield Washington, de 68 años, maestro de escuela retirado de Filadelfia, le devolvió la llamada en menos de 1 hora. Su voz era firme, cálida, inquisitiva. Él dijo: «Mi abuela me lo contó cuando tenía 12 años. Dijo que nuestro bisabuelo era blanco y fue a la cárcel por casarse con nuestra bisabuela, y que nunca deberíamos olvidar lo que eso costó». Margaret preguntó si él sabía. Él dijo: «No todos». Dijo que los archivos se perdieron o fueron destruidos. Dijo que Virginia no quería que la gente supiera la historia, pero nos dijo que se llamaba James, que murió joven y que murió por amor, no por la ley. Dijo que llevamos esa elección con nosotros cada vez que nos ponemos de pie, cuando alguien nos dice que nos sentemos. Margaret le reveló la factura de venta, los $2,000, el juicio, la muerte en prisión, la tumba sin nombre. Cuando terminó, hubo silencio en la línea durante casi 1 minuto. Entonces, James Whitfield Washington dijo en voz baja: «¿Puedo ver los papeles?». Margaret asintió. Dijo que me mandaría copias de todo. Dijo que había suficiente aquí para un marcador histórico, tal vez un monumento. Y entonces hizo la pregunta que había estado reprimiendo desde que había descubierto la carta de Samuel. Preguntó: ¿le gustaría ir a Virginia, donde está enterrado su tatarabuelo? James Whitfield Washington no dudó. Dijo: «Sí, y traeré a mi familia».